Ahí ya debería estar grabando, ¿no? Supongo que ya esté grabando. Ahí está. Sí, Sí, Juan, estás grabando. Quédate dale. tranquilo. Listo. Ahora sí ya todo comienza. Listo, chicos. A ver, la pantallita. Tengan todos un muy buen día. Gracias por asistir nuevamente a esta aventura diaria que los estoy involucrando. Nuevamente es parte de mi certificación como Agile Coach que estoy siguiendo. El día de hoy vamos a tocar el tema de las emociones y estados de ánimo. Espero sea de su agrado. Eh, bueno, vamos a comenzar por algo básico. Hoy en día, como todos saben, hay diferentes tipos de organizaciones en el país que se encuentren. Y bueno, definitivamente, actualmente todavía siguen habiendo organizaciones tradicionales, como los que le decimos, o algunas que están cambiando un poco su forma de ser o su forma de cómo trabajan con su personal, ¿no? En ese sentido, tenemos que todavía las grandes eh, empresas están muy sesgadas porque dentro de su forma de trabajar, pues no consideran quizás eh, el tema de las emociones dentro de su personal, ¿no? Ellos están solamente ceñidos a digamos, temas de metas, de cumplimientos, tema cognitivo, tema de raciocinio. Sin embargo, también tenemos que hay nuevas empresas o algunas que se están transformando que están cambiando ya esta mentalidad y creen que es importante hoy en día que el tema de las emociones sea también llevado a la gente que labora con ellos. Y básicamente esto porque definitivamente el dejar de lado hoy en día el tema emocional en realidad podría ser un tanto peligroso, ¿no? Porque nuevamente como nosotros hemos visto quizás en unas sesiones anteriores, nosotros somos observadores de toda nuestra realidad que pasa o acontece alrededor nuestro, ¿no? Entonces, en ese sentido, las emociones son parte que nosotros experimentamos, ¿no? Entonces, dejar esto de lado hoy en día en este contexto en donde quizás vamos a ver más adelante algunos ejemplos, van a ver que creo que ya no debería darse de esa manera, ¿no? El día de hoy vamos a tocar también dos puntos, que es la inteligencia emocional y la competencia emocional. Pero antes de hablar de lo que es inteligencia emocional y competencia emocional, voy a tocar dos temas para saber qué exactamente qué son las emociones y qué son los estados de ánimo. Bueno, las emociones, vamos a poner primero un ejemplo. Imaginemos que ahorita, bueno, como todos el día de hoy seguro, o los que de repente están yendo a su trabajo o instituto o centro educativo, y, y habíamos visto pues que dentro de las sesiones anteriores, nosotros cuando hacemos quehaceres diarios, cosas habituales, estamos transcurriendo en un estado de fluidez normal, en un estado de transparencia, ¿no? En donde nosotros asumimos cosas que para nosotros son, digamos, normales y no afectarían nuestro entorno. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Imaginemos que hemos llegado a donde tenemos que llegar y subimos al ascensor, marcamos el número del piso, subimos al ascensor, estamos de lo más tranquilos esperando llegar a nuestro piso y de repente, de un momento a otro, suena un fuerte ruido en el ascensor y se apagan las luces. De repente alguien que estaba contigo empieza a gritar. En ese instante se ha generado un quiebre. ¿Por qué? Porque para ti era normal o evidente de cierta manera que probablemente eh, tú debías haber llegado a tu piso de forma normal, pero sin embargo ocurrió un suceso inesperado. El ascensor se malogró. Esto generó una emoción. Entonces, como primer hecho, vamos a reconocer que toda emoción es gatillada, ¿no? De alguna manera, por un quiebre, ¿no? Para que haya una emoción, tiene que haber un quiebre, ¿no? Entonces, como ven un poco en la lámina, de hecho, tiene que haber pasado algo, tiene que haber pasado un hecho, algo, una situación para que a ti te saque de esa situación y te genere una emoción. Puede ser una emoción de miedo, puede ser una emoción de enojo, cualquiera que sea, pero tiene que haber algo que haya generado que justamente te saque justamente de tu estado de transparencia y te genere justamente un quiebre y tú de alguna manera lo expresas mediante una emoción. Por el otro lado tenemos los estados de ánimo. Los estados de ánimo, a diferencia de las emociones, no son gatillados por ningún evento. Son estados que simplemente de momento nos puede estar embargar. Por ejemplo, ante un suceso, como por ejemplo una puesta de sol, para una persona que está de repente mirándolo, podría
causarle un estado de ánimo de quizás un poco de romanticismo, ¿no? Para otra persona, una puesta de sol podría generarle un estado pues, de alegría, se siente muy alegre con lo que está viendo, y, y bueno, estos estados de ánimos definitivamente nos embargan, pero, y no estamos, y en realidad esto también condiciona la forma en la que vemos el mundo y nos predispone. Definitivamente nosotros trabajamos con diferentes, eh, trabajamos o interactuamos con diferentes grupos de personas, sea en la familia, y justamente el estado de ánimo, como lo dice acá en la lámina, nos condiciona. Y les voy a poner otro ejemplo, ¿no? ¿No les ha pasado que, por ejemplo, cuando de repente han sido chicos y de repente ustedes sabían cuándo debían pedirle algo a sus papás y cuándo no? ¿No? Es como que ustedes empezaban a ver un poco el estado de ánimo, cómo se encontraban sus padres y de repente sabían, hoy es un buen día, de repente para pedirle algo, o hoy no es un buen día para pedirle algo, ¿no? Esta condición de los estados de ánimos, hoy en día reflejado en los equipos de trabajo, es importante porque definitivamente en un grupo humano en donde hay gente que no está motivada, definitivamente no va a tener buenos resultados. Y esto quizás puede sonar muy obvio, en realidad, ¿no? Pero en realidad, a pesar de ser muy obvio, es muy pocas veces percibido en, en muchas organizaciones, y los líderes, que son los principales, digamos, las personas que deberían encargarse de esto, pues a veces, muchas veces no lo perciben, ¿no? Entonces, hasta ahí, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, consulta por ahí. ¿Alguien de repente quiera hacer una consulta de lo que están por ahí? El amigo Eddie, ¿cómo estás? Mucho gusto. Si gustan también pueden escribir por el chat, si así lo desean también, chicos. No hay problema, pueden hacer sus consultas por el chat. Ya. Vamos a pasar ahora un poco a... Acá hay un chat, a ver, dice... Todo claro, dice hasta el momento el amigo Eddie. Gracias, gracias. Igualmente, chicos, los que desean interactuar por acá también tienen la herramienta del chat para que puedan hacer sus preguntitas. ¿Ya? Perfecto. A ver, vamos a seguir. Entonces les hablaba un poco sobre lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de identificar y reconocer nuestro mundo emocional y el de los demás, ¿no? Nosotros veíamos un poco que nosotros, con respecto a las emociones, estas se pueden ver de alguna manera afectadas por ciertos hechos. En el caso de las emociones o en el, el caso de los estados de ánimo, realmente simplemente podría ser algo que nos embarga, ¿no? Ahora, hay un modelo que nos habla de tres dominios, que nos habla que de la forma en que nosotros podremos identificar un poco estas emociones, ¿no? O cómo nos sentimos nosotros, o cómo vemos que siente alguien, está sujeto quizás a tres dominios, que tienen que ver con el cuerpo, la emoción y el lenguaje, ¿no? Estos tres dominios están de una manera, tienen una coherencia, es decir, tienen una relación, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando conversamos con alguien, podemos ver de repente quizás cómo se siente, percibirlo de repente por su cuerpo, ¿no? O de repente por ciertos gestos o la forma en que hablamos, ¿no? Y cuando hablamos un poco de coherencia es porque justamente nuestro cuerpo y quizás el lenguaje que nosotros tenemos lo demuestra, ¿no? Es como que, por ejemplo, alguien, y sería algo muy incoherente con un ejemplo, es como si alguien de repente dijera, de forma muy seria, diga, estoy feliz, ¿no? Generalmente nosotros relacionamos el estado, por ejemplo, de felicidad a alguien que está muy alegre, ¿no? Por eso es que hablamos que el cuerpo, la emoción y el lenguaje están relacionados, ¿no? Si una persona eh, tiene una conversación alegre, posiblemente sus pensamientos y su cuerpo lo van a expresar de esa manera. Si una persona tiene una conversación triste, su cuerpo y sus emociones lo van a describir de esa manera, ¿no? Pero más allá de nosotros, pero no, nosotros describir de esta manera, como lo estamos haciendo, hay una herramienta que vamos a empezar ahorita a hablar, que tiene que ver de cómo nosotros podemos llevar esa emoción que estamos identificando a un lenguaje.
¿Cómo? Describirlo con nuestras palabras. Y a esto le llamamos lo que es la reconstrucción lingüística, es poner una emoción o un estado de ánimo en palabras, en función de las historias que nos contamos a nosotros mismos, la que pensamos o la que nos cuentan a nosotros. Para entender un poquito más esto, vamos a hacer unos ejemplos y vamos viendo, a ver cómo ustedes de repente por ahí pueden hacer algún ejemplo ustedes mismos de alguna reconstrucción lingüística de un estado suyo o de alguien que hayan visto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Algo que de repente no ha quedado claro? Bueno, no hay consultas. Igual voy a estar chequeando constantemente siempre el chat para ver si hay algo que quieran consultar. Entonces vamos a ver ahorita cómo hacer una reconstrucción lingüística. Obviamente, una reconstrucción lingüística es, ya identifiqué las emociones, ahora, ¿cómo llevo esas emociones que he identificado a un lenguaje? ¿No? Y para esto hay una serie de pasos. La reconstrucción lingüística, como hemos visto, tiene unos pasos que podría ser, por ejemplo, uno, identificar la experiencia, la historia. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la historia que está pasando? Identificar el evento detonador o opinión más relevante. Recuerda cuando les hablaba un poco el tema de las emociones, que hay un hecho que generó una emoción. Este paso tiene que ver con dentro de esa historia, ese contexto que tú estás para poder conocer, ¿no? Hay algo que de repente detonó. Si es eso, es una emoción. Y si no lo hay, ¿no? Porque también podría ser, no es una emoción, de repente es un estado de ánimo, de repente resaltar cuál es idea o el concepto más importante de repente de toda esa historia que tú estás identificando, ¿no? Siguiente, la lista de opciones derivadas que aparecen en la narrativa, ¿no? A raíz de ese hecho que de repente, si es una emoción, ¿cuáles son las opiniones que te generan? ¿No? Cuarto, enuncia la Amigo, predisposición para la ayer acción del llegaste a ver lo observador. de la línea de presupuesto que nos quedaba. Junior, un favorzote, ¿podrías puntearte? Te estoy escuchando. Ay, creo que Junior no me está escuchando. No impongas la interpretación, tu interpretación a la experiencia. Vamos a hacer un ejemplo de todo esto breve para que ustedes también puedan entenderlo claro. El primer punto era identificar la experiencia visual. Vamos a hacer una reconstrucción lingüística en este caso de admiración. Por ejemplo, como paso número uno es identificar una historia. Vamos a hacer una pequeña historia. Por ejemplo, en Perú, hace poco, la maratonista Gladys Tejeda ganó una medalla Pero de la oro, línea ¿no? ayer En de los presupuesto Juegos que nos quedaba creo que era la de Panamericanos WoW. 2019. ¿No? La de Para WoW, mí ¿no? es admirable, ¿no? Entonces, esta es un poco la historia, ¿no? De acerca un poco de admiración hacia alguien. Entonces, en segundo paso, podemos identificar cuál es el evento que detonó o que identifica en esta historia, ¿no? Primero, es que llegó primero en la disciplina de maratón, ¿no? Y para mí esto es lo más importante porque en Perú en ese instante no se había ganado todavía una medalla de oro y fue como que algo admirable, ¿no? Y sobre todo que alguien de repente de bajos recursos lo lograra. Tercero, lista las opiniones derivadas que aparecen en la narrativa. O sea, esto que hizo está bien, ¿no? Es algo que está excelente porque realmente ella lo logró y nadie lo había logrado hasta ese instante. Entonces, es más, ha excedido mis expectativas. Cuarto punto, enuncia la predisposición para la acción del observador. Entonces, podría ser, si alguna vez hiciera algo como eso, me gustaría hacerlo como ella, ¿no? O de repente, eso te lo podría decir de repente otras maratonistas mujeres que quizás están siguiendo la línea de Gladys Tejeda, ¿no? Entonces, nos predisponemos a dar una opinión quizás positiva acerca de este estado. Y por último, es valida esta reproducción y no la imponga. O sea, todo lo que he hecho es, ahora, el paso 5 es validar todos los otros pasos para verificar si estoy efectivamente en lo correcto, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta de lo que es reconstrucción lingüística? ¿Algo por ahí? ¿Se les ocurre de repente, alguna de ustedes les ha pasado de repente en la mente, por ahí, hacer alguna reconstrucción lingüística de algún sentimiento? Esta es una reconstrucción ahorita lingüística de algo positivo, de una emoción, en este caso de que es admiración. Pero vamos a ver algo que quizás, y que a mí me pasó muchas veces, que es con lo que más leemos diariamente, ¿no? Por ejemplo, con una sensación de enojo, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo de una reconstrucción lingüística de enojo. Nuevamente, recordemos los pasos. Un ejemplo, vengo por la calle, ¿no? El primer paso era identificar
¿no? La experiencia o historia. Vea, yo, Juan Carlos, vengo manejando mi carro y me chocaron. Paso número 2. Identifico el evento detonador opinión más relevante. Hubo un choque en donde yo fui protagonista. Paso 3. Listo todas las opiniones derivadas que aparecen en la narrativa, o sea, todo aquello que me ha generado esa emoción. El conductor del otro auto es el responsable de haberme chocado. Porque esto, uno, por esto voy a perder dinero, tiempo, probablemente mi carro no llegue, no quede igual, estética, y otro parto, ¿no? Otra cosa que un juicio, esto no es justo, ¿no? Con todo lo que yo hago y lo que me esfuerzo y quizás lo que me costó conseguir mi carro, me chocaron. Cuarto, enuncio la predisposición para la acción del observador. Yo estoy muy enojado y por mí yo lo castigaría a esta persona que me ha chocado por el responsable. Y como quinto paso, empiezo a validar, ¿no? Todos los enunciados que he realizado en los pasos anteriores. Entonces, eh, esta herramienta de la reconstrucción lingüística es muy importante porque más adelante vamos a ver que una vez que nosotros tengamos una reconstrucción lingüística de la emoción o el estado de ánimo que nos ha embargado en ese instante, nos va a ayudar a poder lidiar con esas reconstrucciones. Hoy en día, por eso les decía que es muy importante porque al inicio del webinar, que las organizaciones tradicionales no ven esta parte emocional, ¿no? Ellos piensan que quizás las personas solamente somos gente racional que cumple una función, pero no se preocupan, ¿no? Y ante situaciones diversas, como estos ejemplos que lo he puesto, pues, trasladándole a un ambiente educativo o trasladándole a un ambiente laboral, lidiamos con diferentes emociones o estados de ánimo, de enojo, de frustración, de miedo, de N situaciones. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta aquí no sé si tienen alguna consulta, me pueden escribir también por el chat, ¿no? Si es que no hay ninguna, yo igual lo voy revisando. Bueno, eh, nuevamente, la inteligencia emocional, ¿no? Es la capacidad de identificar y aprender acerca de nuestras emociones y la de otros. Pero la competencia emocional tiene que ver cómo yo ahora, a través de lo que yo ya identifiqué, las emociones mías o de otros, puedo intervenir en ellas, ¿no? Entonces, hay un modelo, ¿no? Que nos habla del cerebro triúnico, ¿no? En donde se dice que el cerebro se divide en tres capas, ¿no? Tenemos la capa del cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro neocórtex. El cerebro reptiliano hace referencia a aquellos, al cerebro que quizás hace muchos años atrás, en la época quizás de los primeros reptiles, en donde era muy primitivo. Es un cerebro muy primitivo en donde se lleva solamente por todas aquellas eh, actos de supervivencia, ¿no? Y en ese sentido, él solamente ve amigos o enemigos. No hay más. Tenemos un segundo cerebro o una segunda capa que identificamos el cerebro límbico, en donde ya identificamos ciertas emociones, ciertos estados de cómo podemos sentirnos, ¿no? Y por último, el cerebro neocórtex, en donde ya nosotros podemos, a través de las emociones que hemos experimentado, podemos darle ciertos juicios de valor o ciertas valoraciones, ¿cierto? Entonces, basado en este modelo, vamos a juntar el cerebro límbico y el cerebro reptiliano y lo vamos a llamar el cerebro emocional inconsciente. Y al cerebro, bueno, lo que era la parte del neocórtex, lo vamos a llamar cerebro emocional consciente. Y vamos a agregar un concepto nuevo que se llama el secuestro emocional. El secuestro emocional es cuando nosotros de alguna manera nos saltamos toda la parte interna y sacamos a relucir, y es más, nos saltamos la parte del cerebro emocional consciente y afloramos una serie de acciones. Por ejemplo, eh, en, una, en una reunión empieza a haber un hecho, una conversación un poco difícil y alguien ya empezó a alzar la voz, alguien por ahí empezó a gritar, por ahí la gente que está en el transporte público, los que estamos acá en Perú, usamos el metropolitano, habrán visto alguna situación en la que de repente gente se agarra a puñetes, se golpea,
está en un estado totalmente inconsciente, ¿no? Y justamente a eso se le llama un secuestro emocional. Luego del secuestro emocional, por lo general viene una sensación de arrepentimiento. Es como si después de haber estado en un estado totalmente de inconsciencia, nosotros empezamos a tener recién un poco de conciencia, pero ya después de haber hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, se dice que como parte de la competencia emocional, como se hablaba, era un poco tener una intervención antes que suceda justamente este secuestro emocional. Llegar a un punto, antes de llegar a ese secuestro emocional, significa identificar el punto donde se va o debe haber un desbordamiento emocional. Antes que suceda, antes que la gente se agarre a golpes, antes que la gente se grite, antes que la gente se agreda, digamos, en un contexto, poder identificar un punto en el punto exacto en donde se va a desbordar eso y poder intervenir. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver un poco también, nuevamente, este tema recuerda hablar de los dominios, que el cuerpo, el lenguaje y la emoción deben estar en un estado de coherencia. Entonces, justamente nosotros, al poder un poco observar o percibir cómo está nuestra corporalidad, cómo están nuestras emociones y cómo está nuestro lenguaje, poder hacer una intervención antes que se genere lo que es acá un secuestro emocional, ¿no? Entonces, alguno de los pasos es detectar desbordamiento emocional, ¿no? A través de repente de ver gestos, ver ciertas emociones, el lenguaje en que la gente está hablando. Tomo distancia y me paro como observador. Observo la situación, veo qué es lo que está aconteciendo, ¿no? Antes de tomar una acción. Hago una reconstrucción lingüística de la emoción, ¿no? Recuerdo por eso que le decía que es importante la reconstrucción lingüística porque vimos que habían varios pasos, ¿no? En este caso para reconocer la emoción o el estado de ánimo que estamos de repente en ese instante atravesando, ¿no? Y esto es importante porque a veces, como nuevamente, en grupos ya humanos grandes, ¿no? Donde quizás hay muchas formas de valoración de las personas, por sus propios juicios, por sus formas como ellos perciben el mundo, van a haber siempre un poco de discrepancias, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, a veces es importante que nosotros como personas o otros grupos ayudar a hacer una reconstrucción lingüística de sus emociones, de cómo se sienten. Y el paso 4 es un poco redefino mis interpretaciones si lo creo necesario. O sea, hice una reconstrucción lingüística del estado de ánimo, ¿no? De cómo me sentía y empiezo a decir, ¿fue correcto, no? Es como hacer recorrer mi lista que armé de mi reconstrucción lingüística y ver si realmente la forma en que yo actué, la forma en que me predispuse a cómo afronté ese hecho fue la correcta y por eso es que un poco si la veo necesario la modifico, ¿no? Entonces, chicos, a ver, no sé, si alguno de ustedes cree que le pueda servir estos temas que hemos hablado, no sé, a ver si alguno de repente, aunque sea me puede dar por ahí un mensaje chat. El amigo Eddie, que está él ve bastantes también temas, temas también de equipos de personas. No sé si te ha pasado, Eddie, me puedes responder, depende por el chat. O alguno otro, no sé, que de repente quiera participar, que de repente crea que de repente esto le puede ayudar en alguna manera en sus centros de trabajo, laborales, de estudio. Vamos a ver. Ya. Bueno, entonces chicos, mientras que de repente alguien va escribiendo al chat alguna pregunta o consulta que quisiera tener, nuevamente hago un recapitular para los que quizás también se sumaron un poquito después. El día de hoy hemos visto lo que son las emociones y los estados de ánimos, ¿no? Cómo se genera una emoción y un estado de ánimo, ¿no? De alguna manera hemos visto lo que es la inteligencia emocional, ¿no? La capacidad para identificar y conocer nuestro mundo emocional y el de otro dentro, y lo hemos relacionado con un dominio que hemos visto, ¿no? Los tres dominios, que debe haber una coherencia, cuerpo, emoción, lenguaje, la reconstrucción lingüística que me ayuda a poner mis emociones, ¿no? Trasladarlas al lenguaje, es como si tuviéramos un Google Translator, ¿no? O un traductor, ¿no? Simplemente que en vez de traducir de español a inglés, en este caso es como si yo digo mi emoción, la pongo en manifiesto a través del lenguaje, ¿no? Algunos ejercicios de reconstrucción lingüística, ¿no? En este caso, basados en lo que es la admiración y el enojo. Hemos visto también qué es la competencia emocional. Una vez que reconozco, identifico mis emociones o las de otros, cómo puedo intervenir. Hemos visto un poco el modelo del cerebro triúnico,
¿no? Y dentro de esto, cómo quizás podemos ver que suceden a veces secuestros emocionales cuando nos saltamos la capa del cerebro, del cerebro emocional consciente, ¿no? Entonces, chicos, hasta ahí, y bueno, un poco, ¿no? Entonces, chicos, hasta ahí ha sido la sesión del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que hacer o por ahí quisiera tener algo más. Yo gustoso se responde en este momento antes que se cierre que se acabe el video. Bueno, chicos, nada, igual cualquier cosa, sugerencia, me le escriben por mi correo, los que tienen, o por WhatsApp. Y les agradecerles infinitamente por su participación, ¿no? Y será hasta la próxima. Muchas gracias, chicos. Gracias por todos, a los que participaron. Y bueno, espero que me puedan seguir apoyando en esta aventura. Estaré de repente citándolos en otras webinars. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Chao.